un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. Bien, y te lo decía, Holy Frank fue la innovación ganadora de la Red Bull Basement Chile y tendrá la oportunidad de presentar su proyecto en la final internacional en Silicon Valley. Esta competencia, el Red Bull Basement, estuvimos conversando sobre esto hace algunas semanas y es una competencia de innovación para personas jóvenes. Y esta innovación, Holy Frank, la que ganó, entrena la inteligencia interpersonal mediante conversaciones simuladas por voz en tiempo real con interlocutores de inteligencia artificial que reaccionan como humanos reales. ¿Qué es lo que busca? Preparar a profesionales para realidades laborales complejas. Es bien interesante y de eso queremos conversar con uno de los creadores, que es Matías Fernández, que ya está en línea con nosotros. Matías, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Felicitaciones además por haber ganado este Red Bull Basement Chile, con una tremenda oportunidad además de ir ahí a Silicon Valley a defender este triunfo. Pero partamos por la innovación, ¿no? ¿De qué se trata Holy Frank? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, resulta de que somos un grupo de estudiantes, somos 3 de la Universidad de Concepción y uno de una sede de Santiago. Somos personas que estamos entrando al mundo laboral de a poco, ¿cierto? Empezamos a buscar prácticas, a relacionarnos con empresas y dentro de eso existe la famosa entrevista de trabajo. En base a eso, algunos de nosotros hemos tenido experiencias en las cuales nos habría gustado poder prepararnos o adelantarnos a lo que iba a pasar, ¿cierto? Y no sentir ese nerviosismo, entrar con un poco más de cancha, por así decirlo, frente a este tipo de situaciones. Por eso nace esta idea de crear Frank, ¿cierto? Que es un asistente que te permite simular conversaciones complejas de alta presión antes de que cueste caro. Ese es como el lema principal, ¿sí? Luego la idea fue mutando un poco, nos dimos cuenta que, por ejemplo, es la misma sensación para un pitch de ventas o para conseguir inversión o situaciones complejas laborales presentes en el día a día, como por ejemplo reportar un mal resultado o despedir a un colega, que son situaciones, insisto, complicadas de llevar. Y justamente Frank viene a suplir esa brecha de entrenamiento mediante conversaciones impulsadas por inteligencia artificial. Oye, Matías, es cierto que el tema de las entrevistas laborales es complejo. Hay muchas personas que se ponen muy nerviosas. ¿De qué manera este Holy Frank simula esta entrevista? ¿Qué es lo que va compartiendo? ¿Cómo funciona en la práctica? Mira, en definitiva lo que hacemos nosotros es que, bueno, tú entras a la aplicación, eliges una sesión y se te entrega un guión en el cual hacemos como un pequeño roleplay. En este caso, por ejemplo, diría, eres Matías Fernández, eres el director de una startup de habilidades interpersonales, tienes que vendérsela a esta persona. Y a propósito, nosotros incluimos o excluimos datos, ¿cierto? Como por ejemplo puede ser el precio, el mercado al cual podemos apuntar, para ver también qué tipo de decisiones toma el usuario frente a esos datos faltantes. Quizás si ocultáramos el precio, yo podría tomar la decisión de intentar mentir con ese precio o quizás ofrecer una demo gratuita. Toda esa información es muy rica y nosotros la analizamos y posterior a la sesión entregamos un feedback con respecto a cómo estás sonando con las cosas que quieres comunicar, más no te decimos qué cosas decir porque ahí estaríamos generando un sesgo cognitivo, ¿cierto? Bueno, el negocio apunta principalmente a 2 áreas muy importantes, que serían los usuarios particulares, en especial personas que quieran entrar al mundo corporativo o que estén por salir de la universidad, tanto también como personas que ya estén insertas y que quieran escalar. Por otra parte está la unidad de negocio de las empresas, ¿cierto? Tanto para el área de reclutamiento como para poder medir cómo están desempeñándose mis trabajadores en ciertas habilidades interpersonales que puedan ser claves para sus cargos, ¿ya? Un poco lo que hace Frank es entregar toda esta data que nace a partir de un análisis paralingüístico, es decir, más allá de lo que se dice, sino que únicamente analizando los parámetros de la voz, poder entregar esta información de forma legible y que sea entendible tanto para usuarios naturales como para empresas. Matías, es súper interesante la plataforma. ¿Cómo fue el proceso, además de entrenarla y me imagino de este intercambio, de este ida y vuelta con personas que la probaban, que les dieron algún tipo de feedback? ¿Cómo fue el desarrollo?
Mira, la verdad es que todavía estamos en etapa de prototipo. La verdad es que Frank tiene poco tiempo. Tenemos menos de un mes desde que nació la idea hasta la final del concurso. Entonces, no han sido muchas las personas que la han podido probar, pero sí hemos podido representar de cierta escala la presión real de una conversación. Nosotros mismos, para el prototipo, el escenario que elegimos simular fue justamente un pitch para poder prepararnos para este concurso. Y nos dábamos cuenta de que a pesar de que era un prototipo, que era una idea aún vaga quizás, aprendíamos muchas cosas sesión a sesión. Y dentro de las personas que lo han podido probar, rescatamos un poco lo mismo, ¿sí? La idea es que esto sea en tiempo real, y ese desarrollo es lo que se viene este mes de cara a la final internacional. Pero sí hemos podido simular ya distintos escenarios con distintas voces que suenan bastante reales, no suenan como voces robotizadas, ¿cierto? Eso, el avance tecnológico nos ha permitido poder adoptar este tipo de tecnologías que hacen que suene bastante humano, ¿sí? En definitiva, ese es el foco del proyecto. Oye, Matías, ya desde lo más humano, ¿no? Desde la experiencia, ¿qué significa para ti, para tu compañero Vicente Cosio, la posibilidad de ir a defender este proyecto en Silicon Valley, en una final internacional, con muchos otros jóvenes que están desarrollando plataformas como esta? ¿Qué se siente? Bueno, es una sensación muy complicada de describir. Es una tremenda oportunidad, eso estamos claros. O sea, que venga esta marca Red Bull, que por cierto no tiene nada que ver con el rubro, o sea, es una marca de bebida energética, y te ofrezca la oportunidad de poder viajar para allá, y más aún te ponga $100,000 sobre la mesa, que más encima son equity free, es decir, que no te piden nada de tu empresa, ningún porcentaje. Es algo que es muy complicado de conseguir acá en Chile, y más nosotros que somos de Concepción. Bueno, Vicente es de Santiago, yo soy de Concepción. Son pocas las instancias, así que bueno, desde un principio nos atrevimos, dijimos tenemos que darle con todo, y en realidad cualquiera de los finalistas podría haberlo logrado, ¿sí? Eran muy buenas ideas. En este caso nosotros salimos victoriosos, y nuestra mentalidad no solo es ir a ganar por nosotros, sino también un poco como por representar al país, que es algo que también lo tenemos súper en consideración. Y nos emociona mucho el hecho de poder decir, claro, estamos dentro de las mejores 40 ideas del mundo de todo el concurso. O sea, eso nos tiene muy contentos. Oye, Matías, ¿qué cosas les destacaron ahí los jurados cuando ganaron este premio? Porque además el jurado era importante, o sea, estaba Barbarita Lara, habían otros innovadoras súper relevantes, digamos, dentro del rubro. ¿Cuál fue el feedback que recibieron de ellos? En distintos ámbitos, tanto en lo técnico como tal lo que fue la exposición. La exposición fue bastante destacada. Nuestro pitch lo preparamos bastante dentro del poco tiempo que nos dio la competencia. Nos centramos mucho en preparar un muy buen pitch. Y ya, por ejemplo, justamente Barbarita Lara nos preguntó cómo lo íbamos a hacer con personas que tenían discapacidades vocales. Nosotros igual lo teníamos considerado, así que le respondimos cómo iba a ser, y eso igual fue destacado. Por otra parte, consejos en general para lo que es este ámbito de la empresa, quizás formas de optimizar la forma del procesamiento de datos, en sí como un feedback muy técnico, ¿sí? Y también, obvio, nos ofrecieron ayuda para poder preparar lo que sería la presentación internacional, que la verdad tenemos poca información del momento cómo va a ser. Nosotros asumimos que va a ser en inglés, quizás un formato parecido, que en este caso fueron 2 minutos de presentación más 3 minutos de pregunta, que en sí es muy poquito para defender una idea. Entonces uno tiene que ser muy preciso con las cosas que dice, y también estratégico con qué cosas no mencionar para poder blindarse frente a ciertas preguntas. ¿Cuál dirías tú, Matías, que es el valor que tiene esta plataforma para poder a lo mejor posicionarse dentro de esta competencia? Es decir, ¿cuál fue el problema que ustedes vieron y la forma que eligieron para poder resolverlo a través de la tecnología? ¿Cómo van a posicionar eso en esta competencia internacional? Mira, en primer lugar, mencionar de que es un mercado enorme. Estamos hablando de que anualmente se invierten más de $30,000 millones en lo que es el entrenamiento de habilidades interpersonales, y que hoy en día eso se transforma en su mayoría en lo que serían capacitaciones y talleres, los cuales por parte de las empresas es muy complicado poder ver el retorno a la inversión frente a ese tipo de cosas, ¿ya? Frank, como habla de data cuantitativa, le permite poder decir, mira, ¿sabes qué? Tras implementar la aplicación o tras adoptarla, ¿cierto? El promedio de cierta habilidad interpersonal o de ciertos parámetros creció un tanto por ciento, ¿ya? Eso es algo que hoy en día está muy limitado a ciertas aplicaciones,
que aparte no simulan en tiempo real las cosas. ¿Ya? Eso es un poco el diferenciador por parte de las empresas. Por otra parte, por el contexto de los usuarios personales, ¿cierto? Usuarios naturales, lo que es el contexto latinoamericano está súper abandonado. La verdad es que hay empresas que hacen cosas parecidas a nosotros, pero son principalmente enfocadas en datos anglosajones, ¿ya? Nosotros queremos también incluir las matices del contexto latinoamericano, es decir, de que si simulas, por ejemplo, hablar con un inversor argentino, va a tener ciertos parámetros que van a ser distintos a un inversor chileno, o lo mismo con la realidad, no sé, mexicana, etcétera, ¿sí? Nosotros nacemos enfocados muy en Latinoamérica y queremos de ahí escalar a global. Oye, súper interesante conversación con Matías Fernández, uno de los creadores de Holy Frank, junto a Vicente Cosio, y fueron con esta innovación ganadores del Red Bull Basement Chile. Ahora, en poquito tiempo más, van a ir a defender este proyecto en la final internacional en Silicon Valley, que uno puede entender que es una tremenda experiencia por donde se mire, Matías. Así que nada, les deseamos la mejor de las suertes y seguramente ahí al regreso también tendremos noticias de cómo estuvo su participación. Así que muchas gracias por conversar hoy día con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos hacerlo lo mejor que podamos para representar bien al país en Estados Unidos. Eso. Que les vaya muy bien, Matías. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias, que estén bien. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Seguimos haciendo Esa es la idea en Cooperativa, y siempre hasta ahora una buena idea. La que te voy a contar hoy es la historia de un exitoso caso de adaptación de mercado, fíjate. Y me refiero al silbato. Antes de que llegara al fútbol, arbitrar un partido, imagínate lo que era. Todo un desafío. Dependía de la voz, de los gestos, puro grito, para arriba y para abajo. Y de levantar un pañuelo en medio del ruido. En una cancha en movimiento, muchas decisiones simplemente no se entendían o no llegaban a todo el mundo. El cambio llegó en 1884, cuando el silbato moderno comenzó a usarse en partidos oficiales, y el responsable fue Joseph Hudson, quien desarrolló un diseño pequeño, portátil y capaz de emitir un sonido agudo que se imponía por sobre cualquier otro y que antes era usado por la policía de Londres, de ahí la adaptación. Desde ese momento, una señal breve bastaba para detener el juego, marcar una falta o reiniciar una acción. Ya no hacía falta ver al árbitro para entender lo que pasaba. El juego empezó a ordenarse desde ese sonido. Y así, algo tan simple terminó redefiniendo la autoridad en la cancha. Un solo sonido, claro y reconocible, capaz de poner orden en medio del juego. Esa es la idea. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Cada año se generan aproximadamente 300.000 toneladas de orujo de uva. Y Felipe Guzmán pensó que esto había que revalorizarlo. Y así nació De la Vid, una innovación que toma este subproducto y lo transforma en un alimento funcional, en polvo, rico en fibra, con compuestos antioxidantes, en fin. Queremos conversar con Felipe, saber de qué se trata esto, y ya está aquí en el estudio con nosotros es Felipe Guzmán, ingeniero civil en biotecnología y fundador de la Vid, que es esta food tech chilena innovando en el mundo del vino. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Incluso alcancé a llegar justo porque estábamos dando degustaciones en Jumbo Costanera. Ah, muy bien. Se nos acabaron todas las unidades que teníamos en stock, así que terminé las degustaciones que quedaban y luego me vine corriendo acá a la radio para poder transmitirle a toda la audiencia qué es lo que estamos haciendo desde la industria vitivinícola para alimentar a las personas a través de esta materia prima que es muy noble, muy nutritiva y que definitivamente necesita una segunda vida. Ya, hablemos del orujo de la uva y hablemos de qué manera lo transformas en este alimento funcional, ¿no? Así lo definen. ¿Cuál es ese desarrollo, ese proceso? Todos los años en la industria vitivinícola se generan, ¿cierto?, estas cantidades tánicas de orujo de uva, que son pieles y semillas de uva vinificada, que una vez que termina el proceso de la fermentación son llevadas a disposición para transformarse en fertilizante, o si no, en algunos casos no menores, terminan vertederos, desaprovechando así el potencial que tiene como alimento, porque la uva concentra sus propiedades benéficas no en el mosto, sino más bien justamente en esa parte, en la cáscara y en la semilla. Y en De la Vid entendemos que una vez que termina la vinificación
fermentación y termina la prensa de todo este orujo para poder sacar el resto de mosto, es ahí donde nosotros intervenimos rápidamente para poder transportarlo en frío a un proceso que hoy ya tenemos en fase de patentamiento para transformarlo en ingredientes en polvo que pueden ser añadidos en todo tipo de preparaciones, desde granola, avena, en yogur, en batidos. Lo puedes usar como infusión y te puedes preparar una especie de bebidas analcohólicas como tipo mocktail de vino, súper rica. Lo puedes usar también en ensalada, en carne, lo puedes mezclar, puedes hacer panqueques morados, por ejemplo, de Malbec, te puedes tomar un yogur cabernet hoy día, imagínate, es una locura. O sea, realmente ha sido muy buena la aceptación que ha tenido el público con nuestro producto, ya que no solamente la uva entendemos que tiene beneficios, sino que también ahora la podemos usar en nuestro día a día en distintas cepas. Por eso es que también de la vid buscamos este propósito, que es que hoy día el orujo de la uva esté instalado como un alimento en la dieta de las personas, porque además en Chile, para que la audiencia pueda saber este dato, 9 de cada 10 chilenos no está consumiendo la cantidad de fibra diaria recomendada. Se estima de que son 30 gramos en hombres y 25 gramos de fibra en mujeres, y tenemos un promedio de 12,5 gramos de fibra, entonces estamos prácticamente a la mitad. ¿Qué significa eso? Que necesitamos alimentarnos con mayores fuentes vegetales, tanto como fruta y verdura, y de la vid supone una muy buena fuente de fibra, ya que tiene un 50% de fibra. O sea que una cucharadita al día de 5 gramos, una cucharadita de té, te entrega 2,5 gramos de fibra. Y viene acompañada con polifenoles y antioxidantes como resveratrol, antocianina, flavonoides, quercetina y otros antioxidantes que son propios de la uva y que los podemos disfrutar en el día a día y que te acompaña también en tu rutina diaria. Y hoy día el Malbec, el Cabernet, el Merlot, ¿cierto? Y las cepas se van adaptando a tu objetivo diario, porque esta materia prima, este concentrado de polvo de orujo de uva, tiene propiedades que hemos estudiado y que realmente son espectaculares. Por ejemplo, su alta cantidad de fibra ayuda a mover el tránsito porque es fibra insoluble. Esta también fermenta en el colon y ayuda también a modular la microbiota, y hay muchos estudios al respecto. También tiene propiedades antiinflamatorias, propiedades que nosotros mismos hemos descubierto en laboratorio, en estudios celulares con células humanas, con células de intestino específicamente. Hemos demostrado cómo se desinflaman a través de una citocina proinflamatoria que es el TNF-alfa, perdón por lo técnico, pero nuestro cuerpo vive inflamado por distintos factores, y uno de esos es una citocina que se llama TNF-alfa. Y en DeLaVille logramos identificar que las células se desinflaman, o sea que el TNF-alfa se reduce. ¿Qué significa esto? Cuando las personas consumen DeLaVille el día a día, sienten un alivio, o mejor dicho, no sienten aquellos dolores que muchas personas sienten cuando comen productos que tienen cierto recelo, cierto rechazo, porque les puede caer mal. En DeLaVille nosotros entendemos que esto es un complemento para aquellas dietas antiinflamatorias, que va muy bien porque además viene de nuestra industria del vino. Claro. ¿Sí? Felipe, ¿y cómo surge para ti la idea, ¿no? El decir, voy a ir a rescatar esto que en el peor de los casos se estaba desechando y lo voy a convertir en algo nuevo? Sí, el 2017, en mi tesis, yo soy ingeniero civil en biotecnología, en mi tesis me tocó ser ayudante de investigación en una viña, allá en Chillán y en Biobío, en Itata. Resulta ser que mi trabajo consistía en tomar muestras hasta arriba de las cubas, y uno de esos trabajos era tomar el orujo en carretilla y llevarlo hasta el fondo de la viña y ahí apilarlo, y armar cerritos morados que al otro día olían mal y estaban llenos de mosca. Y decía, ¿qué estamos botando acá? Aparte de fertilizar el suelo o la parra, ¿qué más estamos descartando aquí? Y era cosa de leer y entender la gran cantidad de nutrientes que tiene el orujo de la uva, que dentro de su pepita guarda proteína vegetal y grasas saludables como ácido oleico y linoleico, minerales que son propios de la parra o de la uva, polifenoles antioxidantes claramente que están ahí concentrados y que no pasan a la copa, fibra dietaria que en una gran cantidad, que es esto que hoy día le llaman la nueva proteína, la fibra, porque alimenta la microbiota, que todo lo que sabemos ahora del conocimiento que tenemos de la microbiota y que cómo la podemos cuidar. Bueno, se alimenta principalmente de fibra y esta es una muy buena fuente de fibra. Entonces, cuando vi en el mercado dije, aquí no hay nadie haciendo algo al respecto para llevar esto a la salud humana. Y nuestra patrimonial, grande y prestigiosa industria vitivinícola que ha vinificado uva durante cientos de años no ha tenido un destino claro con respecto al orujo, a más que el fertilizante al suelo o que abonar esto para hacerlo compost. Y hoy día el mercado está pidiendo productos wellness, o sea, lo que es la categoría wellness a nivel global están creciendo en 2 dígitos, y a eso sumémosle que la disminución de alcohol por las nuevas tendencias de hábito de consumo también está perjudicando a la industria del alcohol, y la industria del vino se ha visto afectada también
al respecto. Entonces en el Orujo tenemos una muy interesante oportunidad para poder entregarle a las personas nutrientes que hoy día le están pidiendo, ¿cierto?, a las industrias, y que lo podemos hacer de manera circular, nacional, lo podemos hacer de manera funcional, natural, ¿cierto? Y obviamente con los apellidos de las cepas de nuestros vinos, de nuestros valles, de nuestra denominación de origen el día de mañana, y podemos abrir un mercado que hoy día en De la Vid estamos liderando y somos pioneros en Chile en llevar el orujo de uva a la mesa de los chilenos. Y lo digo con mucho orgullo y también con mucha humildad, porque esto es una gran misión, es un propósito que hoy día tenemos, que es rescatar el valor, ¿cierto?, del orujo y como le decimos nosotros, la segunda vida de la uva, para nutrir a las personas, sobre todo hoy día en un mundo en donde 1/3 de los alimentos terminan desperdiciados, terminan en la basura por distintos motivos. 1/3 de los alimentos que producimos a nivel global es demasiado. Entonces necesitamos fuentes de alimentación que sean más sostenibles, más sustentables, y nuestra industria vitivinícola tiene todo el potencial para poder hacerlo, y en De la Vid estamos demostrando que sí se puede, porque hoy día De la Vid está en Jumbo, en más de 40 supermercados Jumbo a lo largo del país. Entramos en abril como el primer producto elaborado a base de orujo de uva en la historia de Chile en la categoría de retail como producto de consumo masivo, marcando así un precedente de que sí podemos lograr las cosas cuando nos las proponemos, y cuando lo logramos hacer a través de la innovación, de la ciencia, la tecnología, y articulamos los actores para que esto funcione, podemos lograr, ¿cierto?, que sacar adelante algo que era considerado un residuo en sus productos y ponerlo como un alimento funcional para las personas. Oye, Felipe, alguien que va pasando por el supermercado y ve este producto, a lo mejor no sabe cómo lo puede usar, para qué lo puede usar, ¿cómo le explicamos esa parte? Porque claro, uno ve acá, para quienes solo nos están escuchando, no nos están viendo, es una bolsita con un polvito, como uno podría pensar la creatina hoy día o cualquier suplemento, ¿no? Ya, pero eso es para un batido. ¿Dónde ocupo De la Vid? Perfecto, ahora vamos a las aplicaciones del polvo de orujo de uva. A ver. Imaginen, tenemos distintos casos para que lo puedan imaginar. El maqui en polvo, tenemos el té matcha, tenemos la espirulina, la ashwagandha, tenemos el azaí, ¿cierto?, la proteína en polvo, tenemos un montón de alimentos en polvo que hoy día incluimos en nuestro día a día. De la Vid es igual, ¿no? O sea, es un polvo morado que tiene un aroma como a vinito, entre vino y uva, pero que no tiene alcohol, y que tú lo añades a cucharaditas a el batido, a el yogur, a una granola, a una avena, a un smoothie. Lo puedes hacer como una infusión con una prensa francesa, te resulta una bebida muy interesante. Lo puedes usar, por ejemplo, en panqueque que quedan morados, ¿ya? Lo puedes usar en pastelería, en repostería, y le aumentas la fibra también, ¿cierto? Lo puedes usar con carne o lo puedes usar con sal. Si mezclas la sal con un poquito de la Vid, te armas una sal Cabernet en 5 segundos. Lo puedes usar también, por ejemplo, para empresas que quieran desarrollar productos en cápsula. También pueden poner este polvo de orujo de uva, y también somos distribuidores a granel para aquellas empresas que quieran desarrollar sus productos no solo en cápsula, también en snack, en barritas, en chips, en bebidas, en helados, en panadería. En todo tipo de innovación alimentaria se puede poner De la Vid, ya que es un ingrediente de fácil uso, ¿no? Y las personas lo consumen de esa manera. Nuestros clientes lo disfrutan todos los días en la mañana, generalmente en el desayuno o con una infusión, sobre todo ahora que se viene el otoño e invierno. Es bueno tomarse algo calentito, y aquí uno se puede armar un navegado, por ejemplo. Si lo pones con agua caliente, le pones un poquito de canela, naranja, azúcar, y ya te armaste una bebida exquisita, rica en antioxidantes, y que lo puede tomar toda la familia. Oye, y para el que es entendido, por ejemplo, en el vino, ¿se siente el sabor de cada una de las cepas? Hay que separar un poco. De la Vid vive entre la uva y el vino, ¿no? Claro, vive entre medio. No es como que yo vaya a sentir el sabor complejo de un carmener, ¿cierto?, en boca, sino que más bien es un sabor muy similar al azaí. El azaí de manera natural es ácido, sí. ¿ya? Y De la Vid también tiene esa característica. Tiene taninos que se sienten, esa astringencia. Además se siente el sabor de la uva fermentada, pero no es un polvo dulce, es un polvo que es naturalmente ácido. Por ende juega muy bien con alimentos dulces, como los yogur, ¿cierto?, o en un batido o en salsa. Los glaseados también quedan súper ricos. Por ejemplo, mezclas azúcar flor, limón y le pones De la Vid. Lo revuelves y lo pones encima de un rollito de canela o un queque, y queda un glaseado brillante, morado, súper lindo, y que le puedes poner ahí la creatividad da para mucho para ponerle nombre a ese producto. Felipe, ¿y cómo fue el proceso para ti de entender en todas las aplicaciones que podía tener este polvo en el fondo de orujo de uva? Sí. ¿Cómo fuiste trabajando en eso para de alguna manera posicionar el producto también en el mercado? Mira, este trabajo ha sido muy largo, de muchos años, muchos chefs, ¿cierto?, nutricionistas, prueba y error, ensayo,
pruebas en laboratorio primero para poder entender bien cuál es la granulometría perfecta, cuál es la cepa perfecta o ideal para este tipo de producto, cuál es el momento exacto en el cual yo debo seleccionar la materia prima en la viña. Hay muchas variables que aquí juegan en su conjunto, pero principalmente es un error y ensayo, y vamos probando y vamos usando la creatividad. La gente se puede sentir muy libre en cocina usando de la vid. Tú lo puedes poner en cualquier tipo de alimentos, sean dulces o salados, y lo tienes que ir usando en cucharaditas, revolviendo, mezclando, lo vas usando en el día a día y te vas dando cuenta de la versatilidad que tiene el producto. Por ejemplo, ahora lo vamos a probar. A ver. Aquí tengo un de la vid. Probemos. Tenemos 2 vasitos con yogur, ¿ya? Y vamos a poner el polvo en un vasito. Ya, le puse 2 puntitas de cucharada para quienes nos están escuchando. Mira, lo vas a oler. A ver. Lo vas a revolver. Voy a catar en este minuto. ¿Sí? Se siente el olor a vino. Ya, y esto hay que revolverlo, sí, ¿no? lo revuelves. Esto, por ejemplo, en la mañana lo puedes servir con fruta o con granola. Ya llegó el momento de la verdad. O los deportistas lo pueden usar en batidos también. ¿Sí? Los deportistas. Siento que me sacaste de ese grupo cuando dijiste los deportistas. y los deportistas. Sí, claro. Ahí voy, a ver. Oye, es rico. Es súper rico con yogur. ¿Sientes en el fondo cómo se siente esa astringencia que te recuerda al vino un poco? Totalmente. Y aquí estoy consumiendo entonces fibra, antioxidante. Fibra, antioxidante, exacto. Una cucharadita de té al día representa el 10 o el 12% de la ingesta diaria de fibra. O sea, ayuda a que lleguemos a nuestros niveles de fibra diario. Y además tiene polifenoles antioxidantes, que son estos compuestos que nos protegen de los radicales libres, previenen enfermedades, protegen nuestras células, nos mantiene como el vino. Muy bien. Felipe Guzmán, ingeniero civil en biotecnología, fundador de la vid. Tienes 1 minuto para tu pitch, para que tú le cuentes a todas las personas que nos están escuchando por qué es una buena idea este producto que hoy día además pueden encontrar en el supermercado mientras yo lo sigo probando por acá. Hoy día la viticultura global se está viendo bastante presionada por los distintos factores socioeconómicos y geopolíticos que están ocurriendo a nivel global. Y además, en paralelo, la industria wellness está creciendo a dígitos nunca antes visto. La industria del vino en sus subproductos tiene la oportunidad de poder hoy día ingresar a nuevos mercados donde la copa de vino no está llegando. Y en De la Vid estamos liderando esa nueva categoría. Fibra y antioxidantes que provienen de la industria vitivinícola nacional, de origen sostenible, nacional, con innovación. Estamos logrando llegar a nuevos horizontes para poder complementar y potenciar nuestra industria vinícola. Y sabemos que podemos liderar esta carrera de generación de valor agregado desde la industria del vino para nuevos horizontes, y en De la Vid somos su aliado para poder lograrlo. Disfruten De la Vid hoy día en más de 40 supermercados Jumbo a lo largo del país, porque De la Vid es la segunda vida de la uva, el superalimento de los viñedos. Lo pueden encontrar en Jumbo y en delavid.cl. Ahí está entonces la conversación con Felipe Guzmán de la vid, que nos ha contado un poco más de cómo rescatan este orujo de uva para generar este alimento funcional. Felipe, muchas gracias por la conversación. A usted, y cuando sea el momento indicado vamos a volver para presentar más desarrollos, que esto no deja de crecer. Día a día, el trabajo del emprendedor es así. Día a día, construyendo ladrillo tras ladrillo. Eso es lo importante. Que esté muy bien. Muchas gracias. Aquí termina el podcast de Esa es la idea. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.